El Partido de la Liberación Dominicana se encamina a cumplir los 45 años este diciembre, que ya está prácticamente A la llegando, vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina, y está en una situación verdaderamente alarmante para los observadores políticos y los que conocen cuál ha sido la tradición del Partido de la Liberación Dominicana. La más fuerte y poderosa organización política en los últimos 20 años. Es un partido que ha gobernado el país durante 16 años continuos y que tiene por delante un desafío muy grande, que es el de conservar la unidad de esa organización. El PLD ha tenido divisiones en años anteriores. La primera fue la de Tonito Abreu, y luego la formación del Partido del Pueblo Dominicano por Rafael Alburquerque, y luego la división de los hermanos Fiallo y Max Puig, que fueron todos Nélcida Marmolejo. Eso, sí, la de que Max y tuvieron, Nélcida fue ya después de los 90. que tuvieron, digamos, alguna incidencia, sobre todo en el debate sobre el programa político y sobre temas ideológicos, con el profesor Juan Bosch, con la presidencia de esa organización política. Pero hoy el Partido de la Liberación Dominicana es una organización con dos cabezas, bicéfala se diría, porque hay dos liderazgos muy fuertes que están sustentados en hechos históricos y en el ejercicio del poder. Los dos han sido, presidentes de la República. Uno lo es ahora, Danilo Medina. Leonel Fernández lo fue, pero Leonel Fernández está aspirando a volver y está empujando y presionando para que su organización política lo escoja nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Yo no sé si hacen bien los más vehementes seguidores del doctor Leonel Fernández, mostrándose muy triunfalistas y desafiantes. Yo no sé si convenga a los propósitos del expresidente Fernández, que en primera instancia son convertirse en candidato del PLD y luego obtener todo el apoyo de su partido y de sus aliados para volver a la presidencia. Lo digo porque si hasta el momento lo de la posibilidad de que haya una vía para que Danilo Medina se repostule, todo eso todavía, aunque hay amagos, hay gente insistiendo, pero no ha pasado de rumores, de posibilidades que se observan, pero él no lo ha dicho, ni lo ha planteado a su partido, aunque dice que en marzo se va a hablar de eso. Entonces, yo creo que se están adelantando una pelea los leonelistas. Y yo no sé si les convenga a ellos en este escenario adelantar esa pelea. Porque ellos están viendo, Gustavo, todos los aprestos que hay en el Congreso Nacional y los movimientos, y creo que lo están sintiendo también, no es que lo están mirando solamente. Es decir, hay una búsqueda permanente de votos para reformar la Constitución de la República, y todos los días, como sale hoy, por ejemplo, en donde unos diputados dicen que tienen ya los votos. El Pidio dice que sobran. Coincide con Roberto Rosario, que es leonelista, que dijo que ya le sobraban 6. Que le sobran votos para reformar la Constitución de la República y para abrirle paso a Danilo Medina a que pueda repostularse nuevamente, como ya lo hizo en el año 2015, porque ahí no hay mucho debate. Es decir, si ya Danilo Medina pudo ser candidato a la presidencia de la República, a la reelección, en el año 2015, cuando se reformó la Constitución para eso, con el apoyo de todo el Partido de la Liberación Dominicana, es muy probable que si lo logran en el Congreso Nacional, esa reforma, él vuelve a ser candidato y no hay discusión. Y en esta ocasión Leonel de nuevo va a sentir y decir no hay problema. No, pero parece que en esta ocasión Leonel no va a sentir en ese propósito. Porque ellos lo que han dicho, y Leonel lo acaba de reiterar, que no hay marcha atrás, que tienen el convencimiento de que ya esta es la última oportunidad en su criterio. Por lo menos, mira, está ocurriendo una cosa en el PLD con gente que uno conoce, que tú y yo conocemos, que uno no la veía tan decidida a apoyar una posible repostulación de Danilo, que ya
o está de ese lado o quiere estar de ese lado. Porque entiende que si eso es irremediable, no habría forma de que Leonel detenga ese proyecto de los Es decir, que Danilo sería la única opción para enfrentar la posibilidad de que Leonel vuelva al poder. No solo la única opción, sino que lo dan como un hecho y que si él se decide, internamente nadie podrá con él, no podrá con la maquinaria del gobierno. Es lo que piensan algunos. Ya. Bueno, pero la otra cuestión es si hay posibilidad de un acuerdo, de un pacto que conlleve una fórmula que se ha mencionado, que es la fórmula Brasil, en la que luego de una reelección la persona tiene que salir y finalmente luego puede volver a ser candidato. Pero eso es lo que teníamos aquí. Bueno, pero que se aprobó con la reforma de Hipólito. Entonces, aquí, en este momento... Digo, no, la del 94 fue esa. Y luego cuando Hipólito se reformó para que fuera 2 veces de corrido y ya nunca más. Ya. Y luego las corbatas azules cambiaron eso de nuevo. Sí. Entonces, lo que se está buscando en este momento es supuestamente que Danilo unificar las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales y que Danilo no tenga el famoso nunca jamás que se puso en el año 2015 y que aparece en el artículo, el primero de los transitorios, el último de lo transitorio de la Constitución y que aparece en el artículo 124 también. Bueno, no sé, pero yo digo que me pregunto si es prudente que ellos primero estén tan triunfalistas y tan desafiantes. Bueno. De nuevo hacen uso del nombre de Dios y esas cosas. Eso no cae bien porque hay mucha gente de fe que se siente ofendida. Y también están haciendo uso de Quirino, otra vez. Ah, bueno, la gente del gobierno. Bueno, ha salido de nuevo porque ha habido acusaciones y se están dando dimes y diretes muy fuertes. Pero ya yo creo que es un expediente que yo creo que ya no puede hacer más daño del que hizo. Pero están reproduciendo las declaraciones de Quirino diciendo que le entregaba dinero a Leonel Fernández, que se lo entregaba a través de Félix Bautista. Pero eso es un pleito virtual, ¿verdad? Sí, en las redes aparece, totalmente. Entonces, obviamente que este debate, esta discusión, puede desencadenar nuevos elementos de una discusión vieja, pero que pueden ser muy nocivos. Y quizás yo pienso que los PLDistas, la familia PLDista, deberían preocuparse, además de sus asuntos internos, de quién es el que va a ser candidato, por otra cosa. Ellos se sienten muy seguros, dicen que ya han hecho un buen gobierno, que incluso cuando se le habla de corrupción, dicen, sí, pero hemos hecho los esfuerzos para combatir la corrupción. Ahí están los casos en la justicia, etcétera, ¿verdad? Cada vez que un dirigente PLDista sale del país, hay grupos de la comunidad dominicana en el exterior que lo abuchea y le vocea ladrón, corrupto. Yo no sé si a ellos eso le importa o no le importa, pero yo creo que deberían preocuparse. Porque no puede ser, o sea, algo, ellos deben entender que algo ellos han hecho mal, que eso es como un sello. Así como en un momento se le decía a los balagueristas que era un gobierno de corrupto y de asesino. Al PRD en su momento le dijeron corrupto, ¿verdad? Y tenían eso encima. Ahora ese San Benito es para los PLDistas. Y se le lanza ese lodo sobre todos y todas. Sí, por supuesto, hay una indignación muy grande y se ha generalizado la idea de que la corrupción mayor que ha habido en la historia dominicana ha sido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Son los únicos dos que Entonces, cada vez que tú te encuentras con un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que está con Leonel Fernández, te dice, hay que impedir que se reforme la Constitución de nuevo, que eso le haría mucho daño al sistema democrático. Pero esa pelea... Eso es lo que yo digo. Ellos deben echarla a ellos de manera frontal, porque es una forma extraña que tienen de quieren vincular a otros. De como que no quieren decir no, ni sí. Es como ahí tibio todo el tiempo. Ellos están en contra de eso. Sí, pero bueno, pero que sean frontales, que sean valientes, que no se escuden en terceros. El que se cuida mucho sobre eso es Leonel Fernández, que no habla... Él habla de su República Dominicana 2044. No, porque si fracasa su proyecto, no quiere ver como un fracaso personal. Le dice, bueno, no, el partido decidió tal cosa, como pasó en el Comité Central. Que no le contaron los votos. No, porque iba a ser penoso todo eso. Vamos a una pausa.
el magistrado Modesto Martínez, un juez reconocido de Corte de Apelación con una larguísima tradición, que comenzó incluso como Ministerio Público, pero que tiene los méritos suficientes como para alcanzar una de las posiciones más importantes en la justicia dominicana. Acaba de poner a circular un libro sobre la justicia y sobre la sociedad dominicana, en donde hace consideraciones que son muy relevantes de la forma en que se ha hundido la credibilidad y la independencia del Poder Judicial. Él dice que el Poder Judicial ha sido arropado por los intereses políticos y que no existen méritos para que una persona que ha trabajado en el Poder Judicial alcance posiciones relevantes por los conocimientos o por una práctica reconocida como con honestidad, sino que los vínculos políticos son lo que arrastran todo lo demás. Bueno, ese es un serio una problema. denuncia muy inusual, Gustavo, en la sociedad dominicana. Ese es un serio problema que arrastramos desde hace muchísimos años. Hubo muchas esperanzas con aquella famosa primera ola de reforma que devino luego de la crisis política del 94 y todos los acuerdos que hubo para reformar la Constitución y cambiar la forma en que eran elegidos los jueces, que antes era una atribución del Senado, y del Senado muchas veces obedeciendo una orden del presidente de la República. Aquí tuvimos los 2 años Balaguer, por ejemplo, policías y militares en servicio, que se ponían una toga de juez. Sí, claro. En un caso famoso donde uno sacó una pistola y la puso ahí encima del estrado. Entonces, ese tipo de cosas se entendían que eran del pasado. Cuando vinieron las reformas, hubo negociaciones. Y uno recuerda a los políticos, inclusive el doctor Peña Gómez en un momento dado, que decía, no, como que ellos tenían que tener los políticos como una especie de cuota. Mucha gente dijo, es entendible. Recuerdo que Finjo en un momento dado, en aquellos años, decía, bueno, sí, que tengan como una parte que le elijan ellos, siempre y cuando ellos se supone que deben tener o conocen o saben el perfil de un juez y saben de abogado o de juez en ejercicio que pueden ser promovidos. Necesariamente no tiene que ser un político llevado a ser juez, que parece que es la parte más grave que se ha puesto en práctica en los últimos años. No, pero cuando tú hablas con juristas como Eduardo Jorge Prat, por ejemplo, te dice, mire, el Consejo Nacional de la Magistratura es una instancia política. Sí, eso se entiende. Y la decisión y es está política. integrada por políticos, desde el presidente de la República, pasando por el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Son todos políticos. Hasta los representantes de la oposición que están ahí son todos políticos. Todos políticos. Y los jueces que están ahí también responden a intereses políticos. Es decir, que en el estamento jurídico está considerado que es una instancia política el sistema de elección de jueces. Pero lo que está diciendo Modesto Martínez es otra cosa. Lo que está diciendo Modesto Martínez es que hay personas que se escogen y que tienen capacidad, pero que en realidad, incluso sobradas, dice él, capacidad, pero que en realidad lo que importa, lo determinante al momento de la elección es la adhesión a un criterio político o a una simpatía política o a un partido o a un dirigente o a responder, de un partido político. Responder precisamente o a ese partido o a ese dirigente, claro, cuando se presente cualquier caso que tenga que ver o con ese dirigente o con ese partido. Yo te pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional actual. Ahí uno no puede decir que en su mayoría son abogados con la suficiencia para ser jueces, ¿verdad? No, claro. Pero de ahí a la forma en que llegaron a esos puestos, ¿verdad? Es un problema, porque es que muchas veces se entiende como que son favores políticos y entonces obedecen. Y ya lo vimos en otra instancia, que es en la Suprema, con la famosa carta aquella de Miriam Germán Brito, sobre lo que Fran Soto había dicho, que ella era una ingrata. Sí, la gratitud. Exacto. Ese es un elemento fundamental. Como que están obligados a obedecer. Que por cierto, hay que decir, coincide con las declaraciones que acaba de ofrecer Antonio Isa Conde, que es ministro de Energía y Minas, y que al mismo tiempo es una persona muy cercana al presidente de la República, Danilo Medina. Y que mucha gente no recuerda que fue un político durante muchos años. Que fue un político de izquierda. ¿Qué dice Antonio Isa Conde?
que lo más degradante de la institucionalidad democrática de República Dominicana es que es muy débil porque se sustenta en el clientelismo político. Pero entonces, para es ser una juez... es una verdad muy triste que la diga un ministro, que la diga como don Antonio, una persona que se respeta, que uno respeta. Porque entonces uno dice, bien, es como una denuncia, pero como que a los políticos en función no les luce denunciar. Ellos lo que deben es actuar. Entonces, en ese caso, si es el presidente entonces debe decir, déjame cambiar esto. Déjame no seguir sustentando todo esto en ese clientelismo. Digo, no es la primera vez. Don Tony se escribió un libro de memorias en donde él se quejaba o se decía que lo más lamentable de la reforma constitucional para permitir la reelección del año 2015 fue que se compró. Bueno, pero en un libro de memoria ahí tú viertes muchas cosas. Pero en este caso él es ministro en funciones ahora mismo. Entonces es como triste, es como cuando, sí, hay funcionarios que hacen denuncias y tú dices, pero señor, usted no está para denunciar. Entonces, claro, él no es el funcionario que va a cambiar todo eso en general. Pero lo de Modesto Martínez no hay que tomarlo como un funcionario y nada más. Yo creo que una persona que ha alcanzado la posición y con la credibilidad que tiene el magistrado Modesto Martínez, publicar un libro, hay que verlo, yo no lo he visto con detalle, hoja por hoja el libro, pero hay que conocer el contenido de la denuncia. Y se trata de una función, es una función muy, muy especializada, la de los jueces, y es un poder del Estado muy importante. O sea, más allá de que si hicimos el símil con don Tony, es porque don Tony está en la administración pública, ¿verdad? Pero es un funcionario más, es un gobierno amplio que no es tan fácil que por él mismo él pueda hacer esos cambios. Bueno, Modesto Martínez debe saber las consecuencias que tienen este tipo de opiniones, porque se trata de una opinión, un punto de vista. Lo único que la posición que tiene Modesto Martínez lo coloca, obviamente, en un ámbito ya de criticidad frente a un sistema al que él pertenece, porque en definitiva él es un producto del Poder Judicial en República Dominicana. Ahora, él ha tenido personas que han trabajado con él, alumnos suyos que están ahora en la Suprema Corte de Justicia, que están por encima de él. Que están muy por encima de él, ¿entiendes? Bueno, por el clientelismo que se da, porque si fuera una acumulación de méritos propios en el ejercicio, en la escritura de sentencia, en la parte académica, en la honorabilidad, en la credibilidad, otra cosa fuese. Sí, el sistema jueces así deberían ir ascendiendo, ¿verdad? Sí. Deberían ir ascendiendo. Igual ha pasado con el Ministerio Público, que es una especie de Ministerio Público, de Ministerio de Justicia del gobierno. La justicia aquí es una cosa de un poder extraño y tradicional y anquilosado en muchas cosas. Por ejemplo, aquí no hemos tenido una mujer presidenta de la Suprema en toda la vida republicana. Yeah. Y no hay mujeres aquí juezas con méritos suficientes. Pero Miriam Germán tiene todos los méritos para Exacto. haber sido presidenta. Pero te digo para que tú veas Corte de que Justicia, es un poder que dado con en el pasado. Credibilidad, con independencia, Exacto. Con solvencia académica, una persona actualizada, con salud, con todas las condiciones. Y hay juezas que pueden méritos suficientes, reconocidos por todo el mundo. Presidenta del Tribunal Constitucional, en el Tribunal Electoral también, pero ese es un poder que se ha quedado. Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, nunca había sido juez. No. Y lo llevaron de ser un abogado litigante en asuntos civiles y en asuntos penales a presidente de la Suprema Corte de Justicia. De aire. De aire. ¿Por qué? Bueno, porque era el abogado de Leonel Fernández. Su vínculo no hizo la familia de porque era el abogado de Leonel y Fernández. Y una familia de PLD, muy vinculada. Bueno, sí. Por eso. Entonces, esto, lamentablemente, aunque sean decisiones, digamos, de carácter político, es lo que de algún modo contribuye con esa degradación de la institucionalidad de este país. Bueno, así es. Eso es difícil que se cambie, a menos que los políticos quieran que eso cambie. No, porque son ellos los que... todo dame lo mío, y lo mío, sí, y lo mío. Porque ellos son los que gobiernan. O sea, eso es lo irritante, que entonces por esa gente votan los ciudadanos. ¿Y para qué están las leyes y la Constitución de la República? Que establece criterios de solvencia, de independencia, de calidad, de honorabilidad. Eso es lo ideal, pero ellos no cumplen con muy poco de eso. Bueno. Para no ser tan radicales y decir que nada, con muy poco cumplen. Hacemos una pausa.
aquí en nuestro país los sectores que debaten, han mantenido un debate durante muchos años, sobre todo en los últimos tiempos a propósito del Código Penal, en torno a que se autorice a las mujeres a que en 3 situaciones excepcionales puedan decidir, es lo que se está pidiendo, que puedan decidir si prosiguen con un embarazo o si le ponen fin a ese embarazo. Y está harto explicado que esas situaciones son si es un feto inviable demostrado científicamente, si la mujer ha quedado embarazada fruto de una violación incluso incestuosa, y la otra es que la vida de esa mujer esté en alto riesgo. Es que la mujer pueda decidir en esos casos qué hace sin temor a una persecución ella y su médico. Entonces es lo que se está exigiendo. Yo no sé si es que veremos este año terminar de nuevo sin que eso se resuelva con la aprobación del Código Penal como se ha requerido y como en un momento el propio jefe del Ejecutivo envió esas recomendaciones. 2 veces. Exacto. Ayer, convocados por la Iglesia Católica, hubo una gran multitud que marchó. En principio decían por la defensa de la familia, pero ese tipo de familia tiene una especie de sesgo. Es la concepción que tienen personas sobre lo que debe ser la familia. Hay muchos tipos de familia. Y terminó siendo una manifestación contra el aborto. Bueno, yo no sé si de verdad eso es contra el aborto o contra la posibilidad de que esas causales sean aprobadas. Hoy, por cierto, a las 10 de la mañana será presentado un estudio aquí que habla de la criminalización del aborto en República Dominicana y los resultados de esa criminalización, que sabemos que son muchísimas muertes y problemas. Y es un estudio auspiciado por Human Rights y otras entidades, en que va a poner sobre tapete los efectos de ese tipo de política que prohíbe al extremo cualquier tipo de interrupción de un embarazo. Yeah. En todos los países en donde se ha permitido la interrupción del embarazo por las 3 causales, se ha reducido significativamente la cantidad de abortos. Son muchos factores los que intervienen en esto. Las personas que se manifiestan, por ejemplo, convocado por uno de los departamentos de la iglesia sobre el tema de familia, son precisamente las que hubo ayer, por ejemplo, aquí en el Malecón, entre las avenidas Abraham Lincoln y el Parque Eugenio María de Hostos, hubo esta gran manifestación. Son precisamente las mismas personas que se niegan a que haya educación sexual en las escuelas. Que es una contradicción. Entonces, son elementos que están ahí, que están relacionados, que no hay forma de desvincular uno de otro, porque la educación sexual implica empoderar a los niños y adolescentes, a las estudiantes y a los estudiantes, para prevenir y actuar responsablemente, por ejemplo, en el momento del inicio de la relación sexual, cuando se tiene la primera actividad sexual. Entonces, estos temas, obviamente que sí, tocan a la familia, tocan a la madre, tocan al padre, tocan a la escuela. Y la escuela tiene que preparar a los alumnos y a los estudiantes para enfrentarse a la vida en diferentes circunstancias o situaciones, o para prevenir situaciones que pueden ser de lamentar. Por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de la salud, el tema del embarazo no planificado, son aspectos que están como parte del plan de vida de cada quien, que debían estar y no lo están. Y en todo esto subyace algo también, Fausto. Es el desprecio a la mujer como ser humano con la capacidad, con unos derechos primero, y con la capacidad para decidir por ella misma sobre lo que le ocurre a ella misma, a su cuerpo. Eso que otros tengan que decirle qué hacer o no hacer. Yo no sé, eso es una concepción y una visión de la mujer casi como ciudadana o ser humano de segunda categoría. Y yo no sé por qué se empeñan en eso, que como que la mujer es incapaz de saber lo que es bueno o malo y decidir por ella misma. De segunda y de tercera categoría, Gustavo, porque aquí hay una conceptualización, digamos, que se maneja en el que la mujer es una especie de muletilla que se lleva y se trae.
Las iglesias utilizan mucho a las mujeres como o elementos de choque. Y todas las iglesias, las evangélicas y las católicas también. Y ese es un tema en el que, por supuesto, no hay mucho debate. Y tampoco las mujeres salen. Salen las feministas, que tienen una postura, digamos, como hijas invisibles o contestatarias, que cuestionan determinadas conductas. Pero hay muchos otros elementos, por supuesto, relacionados con el tema de la mujer. Pero además están las comunidades LGTB, están los grupos minoritarios que se les acusa de supuestamente ser los dueños o propietarios de unas políticas o de unos planteamientos de ideología de género, que es como ellos le llaman, que yo no sé quién se que supuestamente estarían destruyendo el mundo hoy día. Tal cosa no existe. Pero es verdad. Entonces, se ha inventado de que existe una, igual que decían, de que la agenda LGTB. ¿Cuál es esa agenda? O la ideología de género. Sí. Y mira, esos son asuntos que se están tomando muy en cuenta para la propaganda politiquera, sobre todo en época de elecciones. Hemos visto lo que ocurrió en Brasil. Esos puntos, esos temas tuvieron mucho que ver con un porcentaje importante de la votación. Pero en Costa Rica, en las elecciones de Costa Rica también, por poco en gana. Perú también lo ha habido en todas partes. Y ni se diga en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Trump quiere revertir todos los adelantos que hubo en materia de esos derechos de tercera generación. Sí, así es. Sí. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.